El tema de hoy va a ser monoartritis y poliartritis. Y para hablar de este tema tan importante en medicina y en esta parte de la reumatología, tenemos que ver algunas consideraciones generales. La primera de ellas es qué diferencia hay entre artralgia y artritis. Dijimos que vamos a hablar de monoartritis y de poliartritis, y uno podría decir que podemos hablar de monoartralgia y de poliartralgia. Artralgia, como dice su nombre, es un indicador solo de dolor articular. Cuando la terminación itis se refiere también a un hallazgo inflamatorio. La artritis va a tener dolor, pero va a tener también inflamación, aumento de la temperatura local, impotencia funcional, cosa que la artralgia, algunas de estas características no la va a tener. Por ejemplo, vemos aquí una mano del lado izquierdo de la pantalla que es una artritis. Es una inflamación, la tumefacción que hay, ese dedo en uso, es una inflamación por un paciente con artritis reumatoidea. La mano que se encuentra a la derecha también tiene tumefacción, tanto en las interfalángicas proximales como también en las interfalángicas distales, pero esta tumefacción no es por un proceso inflamatorio. Esta tumefacción es por un proceso degenerativo del cartílago articular y por un proceso a nivel del hueso que forma parte de la articulación. Como decíamos, la artritis va a tener dolor, eritema, aumento de la temperatura local, tumefacción, impotencia funcional. Esta es una mano típica de un paciente con artritis reumatoide. Sin embargo, si vemos la mano de una paciente con lupus eritematoso sistémico, allí probablemente al examen clínico en las articulaciones de las manos no vamos a encontrar gran diferencia. Entre las diferencias que tiene, la podemos encontrar a veces radiográficamente, donde la artritis reumatoide va a producir erosión articular, inclusive puede llegar a la destrucción de la articulación, mientras que el lupus eritematoso sistémico raras veces produce erosiones, solo en un 2 a un 3%, y un 10% de los pacientes pueden tener algún tipo de deformidad denominado artropatía de Jacob. Otras articulaciones que están inflamadas, en esta si vemos la rodilla que está a nuestra derecha, ha pedido todos los contornos anatómicos, y lo cual está haciendo referencia de que tiene un proceso inflamatorio articular, donde tenemos que saber a veces diferenciarlo lo que podría llegar a ser una bursitis. Aquí lo vemos también a nivel del tobillo. O sea que las articulaciones inflamadas pueden ser diferentes. Esto es muy raro de ver ya en la actualidad. Ese es un paciente con una gota donde tiene una inflamación verdaderamente manifiesta. El dolor también va a tener algunas características. El dolor que duele con el reposo prolongado está hablando de un proceso inflamatorio, porque el dolor inflamatorio mejora con el movimiento. Cuando el dolor calma con el reposo, este dolor no va a ser de tipo inflamatorio. Es como ocurre en la artrosis. Y el dolor que duele, tanto la articulación en reposo como en actividad, hay que pensar en este caso en una neoplasia. El dolor, de acuerdo a la clasificación, según su comienzo, puede ser súbito o insidioso. Súbito es el dolor que comienza y el paciente se va a saber recordar el momento preciso en que comenzó. Por ejemplo, un proceso gotoso. Un paciente que tiene una gota va a decir, doctor o doctora, me desperté a las 5 de la mañana con un dolor a nivel del primer dedo del pie o algo dolor en una rodilla. Y bueno, ese paciente, eso es un comienzo súbito. Ahora, cuando hablamos de un proceso insidioso, es aquel paciente que uno le pregunta, discúlpeme, ¿cuándo comenzó el dolor articular? O esta dificultad que usted refiere de dolor o de hinchazón de una articulación. Cuando es insidioso no va a poder determinar con exactitud. Puede decir hace unos 3 o 4 meses,
bueno, no me acuerdo si fue el año pasado o a fin del otro año, eso es insidioso. La mayoría de las enfermedades reumáticas articulares comienzan en forma insidiosa. Una artritis psoriásica, por ejemplo, una espondilitis, la misma artritis reumatoidea, que es una enfermedad tan frecuente. Aquí vemos la gota, vemos ese segundo dedo, es una de las características de un comienzo súbito. Este es el mismo pie del mismo gotoso, este es un paciente con gota crónica. En la actualidad esto no tendría que verse, pero lamentablemente todavía se sigue viendo pacientes que se demoran a la consulta médica o que están en lugares donde no tienen acceso muy fácil a la medicina y puede llegar que el paciente pueda llegar a tener estos tofos donde debajo de ellos hay gran destrucción articular. Aquí tenemos una artritis psoriásica. Tenemos que tener en cuenta que la artritis psoriásica se puede presentar de tres maneras. La más frecuente de todas comienza la psoriasis primero y en un término de 10 años comienza la artritis. Es una sola patología, artritis psoriásica. No es psoriasis asociada a artritis ni artritis asociada a psoriasis. Es una artritis psoriásica donde en la mayoría de los casos la psoriasis comienza generalmente 10 años antes. Otro grupo, pero menos frecuente, es cuando la artritis y la psoriasis comienzan juntas. Y muy raramente la artritis comienza antes que la psoriasis. Cuando un paciente tiene tumefacción articular, tiene dolor articular, puede tener una entesopatía, una entesitis, puede tener un ojo rojo, puede referir a haber tenido antecedentes de uveitis, tenemos que buscar placas de psoriasis. Pueden encontrarse a la vista, como lo vemos en este hombre, en la parte de roce de las rodillas, pero a veces puede aparecer en el pabellón auricular, en el pliegue interglúteo, en la cicatriz umbilical, así que cuando uno tiene la sospecha de la enfermedad, hay que buscar. La parte del paciente, puede ser que el mismo paciente no sepa que tiene psoriasis, puede pensar que tiene un eczema o que tiene una reacción de tipo alérgica o una dermatitis de alguna causa. Una artritis reumatoidea juvenil, esta enfermedad denominada ahora artritis idiopática juvenil, va a afectar a personas menores de 16 años de edad, con una división que va a ser poliarticular, o sea, más de 5 articulaciones, oligoarticular, entre 2 y 4 articulaciones, y la menos frecuente, que es solo un 10%, es sistémica. O sea que el paciente, más allá de los dolores articulares, de la inflamación articular, puede encontrarse leucocitosis, fiebre, hepatoesplenomegalia, diferentes manifestaciones extraarticulares, por eso el nombre de sistémica. Ahora, según el tiempo de evolución, hablamos de acuerdo a su comienzo, que podía ser súbita o podía ser insidioso. De acuerdo a su evolución en el tiempo, puede ser una artritis de tipo aguda, es aquella que va a durar menos de 6 semanas, o una artritis crónica, es aquella que se prolonga en el tiempo superando las 6 semanas. Y todos estos datos que estamos dando es porque nos ayuda a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tomando estos parámetros en la historia clínica, nos ayuda a saber hacer el diagnóstico con mayor precisión. Como dijimos, la monoartritis es una sola articulación, oligoartritis entre 2 a 4 articulaciones y poliartritis 5 o más articulaciones. A veces tenemos articulaciones profundas, como son la cadera, el hombro, las sacroilíacas, donde el dolor puede ser de comienzo agudo, pero a veces la única manifestación que tenemos es el dolor. En una sacroilíaca no vamos a poder encontrar tumefacción, no lo vamos a ver. Hay que hacer un buen examen físico, utilizar de diagnóstico por imagen para poder hacer el diagnóstico de certeza de inflamación de esa articulación. Lo mismo ocurre con la cadera. Ni que hablar cuando ese problema de cadera puede ser una artritis séptica en un niño que nuestro interlocutor va a ser la madre o el padre, porque el niño a veces es muy pequeño para poder explicarnos.
Otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es si ese dolor, ese compromiso articular, esa artritis, esa artralgia es simétrica, asimétrica o migratriz. Miren qué importante que es saber que simetría no es lo mismo que bilateralidad. Bilateral es si a uno le duele la rodilla del lado derecho, le puede estar doliendo el codo del lado izquierdo. Eso es bilateralidad, pero no es simetría. Simetría es, si duele una rodilla, va a doler la otra rodilla. Si duele una muñeca, va a doler la otra muñeca. Si duele un pie, va a doler el otro pie. Con respecto a las manos, no quiere decir que se afecta la interfalángica del dedo medio y se afecta de otra mano, el dedo índice, no es simetría. Eso también es simetría. La excepción está para las manos y para los pies. Y es muy importante para el diagnóstico, para ayudarnos, por ejemplo, a hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Asimétrica, puede tomar una rodilla de un lado, el codo del otro lado, puede tomar un pie, y esto se da en las espondiloartropatías. Y dentro de las espondiloartropatías, una muy frecuente es la artritis psoriásica. Y migratriz, donde uno siempre piensa en la fiebre reumática, que afortunadamente desde la era de la penicilina prácticamente no se ve fiebre reumática. Tenemos que pensar también en la artritis gonocóxica. La artritis gonocóxica, una de sus clases de artritis gonocóxica es de tipo migratriz. También el paciente con poliartritis puede tener manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, la fiebre. La liberación de interleuquina 6 actuando en el hipotálamo va a producir fiebre. Esto mismo va a hacer que el paciente tenga astenia, puede tener pérdida de peso. Es muy importante preguntar al paciente si tiene aumento de peso y pérdida de peso a veces en 24 horas, porque el paciente puede tener un lupus con un síndrome, con una glomerulonefritis y puede hacer que en algunos momentos tenga retención de líquidos y en otros momentos los esté eliminando con balance negativo o a veces balances positivos. La historia sexual, la artropatía gonocóxica. Podemos tener, el paciente puede tener una artritis gonocóxica con inflamación importante de una rodilla, más frecuentes en las mujeres, pero también lo encontramos en el hombre, el síndrome de Reiter, las artropatías asociadas con antigenemia de hepatitis B, y muy importante, el buen interrogatorio en el paciente. Los antecedentes farmacológicos, los diuréticos tiacidas son ahorradores de ácido úrico, retienen ácido úrico, los corticoides y los fármacos inmunosupresores pueden poner en riesgo de una infección articular. Medicamentos como la hidralazina, procainamida y soniazida pueden llevar a un lupus light o llamado también lupus sistémico inducido por drogas. Los adictos endovenosos son más predispuestos a una artritis infecciosa por estafilococo o poliarteritis nudosa. La articulación, para que pueda ser invadida por un germen, no es tan fácil. Tiene que haber algún tipo de lesión en la articulación, como por ejemplo de una enfermedad inflamatoria que permita de que al estar esa articulación, al no permanecer intacta, pueda ser invadido por gérmenes, que los gérmenes pueden llegar. Lo más frecuente será algo metastásico, o sea que de un lugar donde hay una infección pueda migrar ese germen por la sangre e invadir una articulación. Puede ser por continuidad, o sea, un absceso glúteo puede llegar a la cadera y de esa manera producir una artritis séptica, o puede ser por vía directa, como puede ser por un traumatismo o una artrocentesis. Por eso cuando uno va a hacer una artrocentesis, uno tiene que estar seguro que la piel que está recubriendo esa articulación que uno va a realizar esta intervención se encuentra en buen estado, o sea, no hay una infección. Hay algunas enfermedades que pueden asociarse a la artritis, como ocurre en la diabetes, por la artropatía neuropática y la artritis infecciosa, la sífilis, con la artropatía neuropática, los trastornos hemorrangíparos presentando la hemaartrosis. Y también la edad, cuando uno ve al paciente,
Si uno va a pensar en una fiebre reumática, va a pensar en una persona, en un preadolescente o un adolescente, alguien entre los 8 o 12 años. Si uno va a pensar en un lupus, lo va a hacer entre alguien entre los 18 y 25 años. Si es artritis reumatoide, mayor edad, 20 a 40 años. Si pensamos en una gota, en un paciente después de los 40. Si pensamos en una artrosis, después de los 50, aunque están sus excepciones también. Si pensamos en una osteoporosis, vamos a pensar en una mujer posmenopáusica o en un paciente que esté recibiendo corticoides, por ejemplo, ¿verdad? O que sea una persona añosa. Y también la importancia en el sexo. Hay algunas enfermedades que son más frecuentes en el hombre, otras más frecuentes en la mujer. El lupus, de cada 10 pacientes, 9 van a ser mujeres. A diferencia de la gota, que de cada 21 pacientes, 20 van a ser varones, por lo menos antes de la menopausia. Y ahora sí, cuando hablamos de poliartritis, que dijimos que son pacientes que tienen 5 o más articulaciones comprometidas, es un proceso inflamatorio. Entre las enfermedades que pueden presentarse como poliartritis, aunque pueden comenzar a veces como monoartritis, tenemos la artritis reumatoide, el lupus, la artritis crónica juvenil o artritis idiopática juvenil, la artritis psoriásica, la fiebre reumática. La artritis reumatoide tal vez sea la más característica de todas las poliartritis, por su frecuencia, por sus características. Vamos a hablar un poco de lo que es la definición y los aspectos clínicos. El concepto de artritis temprana, qué importante poder hacer un diagnóstico temprano, porque la evolución y las consecuencias también van a ser distintas. Y la implicancia en el tratamiento. Cuando hablamos de una artritis reumatoidea o artritis reumatoide, va a comprometer de manera simétrica las articulaciones, tal cual como explicamos hoy. Si toma una muñeca, va a tomar la otra muñeca. Si toma la mano derecha, va a tomar la izquierda. Lo mismo va a hacer con las rodillas, los tobillos, los pies. Y es una sinovitis crónica. Va a comenzar el proceso inflamatorio a nivel de la membrana sinovial. Si el paciente no se trata, va a llevar a la destrucción articular y va a llevar a una discapacidad importante. Como dijimos, también es más frecuente en la mujer, 3-1. Hay características genéticas, está relacionado y asociado con el HLA-DR4 y el HLA-DR1. Vamos a encontrar dolor articular, inflamación, tumefacción, rigidez matinal, fatiga. La rigidez matinal va a ser mayor a 1 hora, pueden ser 2, 3 horas, y si hay mucha actividad de la enfermedad, puede estar casi todo el día el paciente con rigidez matinal. Impotencia funcional progresiva, compromiso extraarticular. Sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica donde el proceso autoinmune no comienza en la articulación, sino que es sistémico, y como vamos a ver, puede haber comenzado 2, 3, 4, inclusive 10 años antes de que comiencen los primeros síntomas. Hace 2 años hice un trabajo a nivel tomando 10 centros de salud, donde se tomaron 99 pacientes, ya, de todas las manifestaciones que el paciente tenía, las que más le incomodaban o las que más desazón le producían. La primera de ellas era la artritis, dolor. El segundo era la rigidez matinal con discapacidad. Y la tercera era la fatiga. La artritis reumatoidea, haciendo un resumen, es una enfermedad crónica y progresiva. Tiene una prevalencia del 0,5 al 1% de la población, o sea que tiene una prevalencia importante, igual a lo que es la diabetes. Lleva a una declinación de la funcionalidad, una disminución en la expectativa de vida y también tiene un impacto socioeconómico, que es algo también de tener en cuenta. Cuando hablamos de una enfermedad crónica y progresiva, podemos ver en estos pacientes, es una foto de colección otorgada por la Sociedad
Americana de Reumatología, cómo en 10 años un paciente evolucionó de esta manera. En teoría esto, con toda la medicación que hay en la actualidad, no tendría que pasar si el paciente es tomado a tiempo. Cuando hablamos de compromiso extraarticular, podemos encontrar algunas manifestaciones que son generales, que no tienen mayor importancia, como otras que pueden ser las principales causas de muerte. Los nodos reumatoideos son manifestaciones en la piel, generalmente son a nivel del tejido subcutáneo, pueden aparecer nódulos, la mayoría de ellos son móviles, en los lugares de roce del codo, en rodilla, pueden aparecer a veces en las manos, inclusive a veces en órganos internos, pero no tiene mayor trascendencia. Lo mismo puede ocurrir con el síndrome de Sjögren, que se ve una lengua con la sequedad que produce, o la amiloidosis. Sin embargo, tenemos otras manifestaciones extraarticulares que realmente son severas. El compromiso cardíaco, la principal causa de muerte de los pacientes con artritis reumatoide es el infarto agudo del miocardio. Los pacientes hacen coronariopatía por diferentes causas, es un proceso inflamatorio crónico lo que tiene el paciente a nivel sistémico. Esto hace que se produzca citrullización dentro de las arterias coronarias, aumenta la aterosclerosis y esto lleva a una coronariopatía. Lo mismo ocurre con el funcionamiento a nivel cardíaco, del músculo cardíaco, hace de que la contracción articular no sea la correcta. La segunda causa de muerte en los pacientes con artritis reumatoide es la causa pulmonar. La fibrosis pulmonar, las intersticiopatías pulmonares es la segunda causa de muerte en estos pacientes. Dijimos por definición de que la artritis reumatoidea en un paciente que está mal diagnosticado o que está mal tratado, la expectativa de vida es menor a la población general. ¿En cuánto? En 10, inclusive hasta 15 años. Y pensando que es una enfermedad que comienza a temprana edad, la persona puede tener su óbito a edad muy temprana. La segunda cosa de tener en cuenta es la prevalencia. Dijimos que es del 0,5 al 1%. Fíjense, acá hay otras prevalencias de otras enfermedades reumáticas autoinmunes, como es el síndrome de Sjögren, la polimialgia reumática, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica. La más frecuente de todas es la artritis reumatoidea. Hay trabajos hechos en Argentina donde han demostrado que nuestra población coincide en la prevalencia con la población europea principalmente. Este es un trabajo que hicimos con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, con la Carrera Nacional de Reumatología, donde tomamos más de 50 efectores de salud de nuestra ciudad, lo cual lo hacía estadísticamente significativo, y tuvimos una prevalencia del 0,74% de la población general de Rosario, y era la relación mujer-hombre la misma que en los otros trabajos, 3:1. Dijimos también que lleva a una declinación de la funcionalidad. Esto va a hacer que el paciente tenga una discapacidad, con lo que esto significa, tanto emocionalmente para el paciente, en lo que es en su familia, en su trabajo, en todo lo que esto requiere. Un paciente con artritis reumatoide que está activa la enfermedad va a significar que estos pacientes muchas veces no puedan tener un trabajo full time, puede ser también que tengan mayor pérdida de días laborales, son pacientes que se jubilan antes de los años que tendrían que jubilarse, y esta declinación funcional se ve justamente por la destrucción articular. Ahí podemos ver una luxación que se produce en las manos, donde es donde generalmente comienza primeramente el daño articular. Fíjense en ustedes aquí en esta gráfica que tenemos, donde el paciente en los primeros 5 años
Si no está con el tratamiento correcto, puede llegar a perder el 40% de su capacidad funcional. A los 10 años, el 50%. O sea que estamos hablando de mucho en lo que es en poco tiempo y, como decíamos, en personas jóvenes. Como bien dijimos recién, la disminución en la expectativa de vida. A los 5 años, la sobrevida es del 45% a 55% en pacientes con artritis reumatoide de mal pronóstico. Ya vamos a ver cuáles son los pacientes donde la artritis reumatoide es de mal pronóstico. Disminución de la expectativa de vida de 3 a 10 años, inclusive algunos trabajos le dan hasta 15 años. Es comparable con una enfermedad coronaria de los 3 vasos o una enfermedad de Hodgkin estadio 4. La mortalidad aumenta en la medida que empeora el HAQ, o sea, a medida que la discapacidad es mayor, también la expectativa de vida va a ser mayor. El 30 al 50% de esta mortalidad es el resultado de enfermedades cardiovasculares. Otro porcentaje se lo va a llevar el infarto agudo de miocardio, ya que es 2 a 4 veces más frecuente que en la población general. Es 1,7 veces superior los ACV en los pacientes con artritis reumatoide. Y tienen 1,5 a 2 veces mayor de falla cardíaca y, como dijimos, la segunda causa fuera del compromiso cardiovascular, de la enfermedad cardiovascular, es la enfermedad pulmonar, las intersticiopatías. Diferentes trabajos publicados donde demuestran justamente todo esto que acabamos de decir. El paciente también puede tener otras causas de muerte, como son infecciones, malignidad, predispone a los linfomas, la artritis reumatoide puede tener otras causas de muerte. Y también tenemos que hablar del impacto socioeconómico, que es un dato también a tener en cuenta. Tenemos costos directos y costos indirectos de la enfermedad. Los costos directos es que aumenta el uso de los recursos sanitarios de 2 a 3 veces comparado con la población del mismo sexo y edad. Las hospitalizaciones, con la utilización de drogas, examen complementario, consultas médicas también es mayor, lo cual hace un costo directo. Pero tenemos el costo indirecto, y es la reducción en la capacidad de trabajo, es la reducción de los ingresos del paciente o en el lugar donde está trabajando. Este es un trabajo presentado en una revista norteamericana donde demuestra en diferentes estudios el costo de un paciente por año, costos directos o indirectos por internaciones y diferentes estudios que se tienen que realizar cuando ese paciente está activo. La mediana de costos que se han incrementado a lo largo de la vida es entre 61.000 y 122.000 dólares. Esto es un trabajo que hizo en los Estados Unidos. La pérdida de productividad, incluyendo discapacidad laboral, es una causa principal hasta de 33.000 dólares por paciente por año de costos indirectos de la artritis reumatoide. Pensemos de que del 0,5 al 1% de la población puede tener artritis reumatoide. Bueno, acá hay otra escala donde podemos ver también los costos directos e indirectos. Este fue un trabajo presentado hace unos años en la revista Arthritis and Rheumatism. Aquí tenemos cómo medir el índice de actividad de la enfermedad. Tenemos lo que conocemos como el DAS28, donde vamos a tener alta actividad de la enfermedad cuando es mayor de 5,1, donde vamos a tener una enfermedad intermedia de actividad cuando es entre 3,2 a 5,1, baja actividad de la enfermedad entre 3,2 a 2,6, y tenemos remisión cuando es por debajo de 2,6. ¿Qué es lo que buscamos en el paciente con artritis reumatoide? Lograr que el paciente tenga el mínimo de síntomas y, si es posible, llevarlo a la remisión total de su enfermedad. ¿Cómo se saca el DAS28?
Se hace el recuento de las articulaciones inflamadas y se hace el número de articulaciones dolorosas. Se puede utilizar el valor de eritrosedimentación o el valor de la proteína C reactiva y eleva que la escala visual analógica de actividad por el paciente. Y la fórmula que está ahí abajo es la que uno puede sacar o más fácilmente en la actualidad uno toma una calculadora donde está el DAS28, pone el número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, si lo va a hacer por proteína C reactiva, pondrá el valor de la proteína C reactiva, si es de eritro, y va a poner el número que el paciente le da en la escala visual analógica y eso le va a dar el resultado y vamos a poder ver si el paciente está activo, tiene baja actividad o tiene mucha actividad de la enfermedad. O sea que podemos definir que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica inflamatoria progresiva caracterizada por inflamación del tejido sinovial que conduce al deterioro funcional severo de las articulaciones involucradas, con daño radiológico irreversible, incapacidad laboral, puede comprometer otros órganos fuera de las articulaciones. Un paciente a los 7 meses de haber comenzado la enfermedad ya puede presentar erosiones. El paciente puede ser tratado, puede ser controlado, se lo puede llevar a la remisión, pero todas esas erosiones van a cicatrizar y las erosiones van a permanecer. Por eso la importancia de pensar en la enfermedad. Cuanto antes se diagnostica, antes vamos a poder poner el tratamiento adecuado. La fisiopatología. En la fisiopatología de la artritis reumatoide van a actuar diferentes células. Vamos a tener la parte de la inmunidad celular, la parte humoral, las interleuquinas, otras citoquinas que van a estar actuando y tener en cuenta la fisiopatología es también en la actualidad donde muchos de las moléculas o drogas que se utilizan para actuar sobre la enfermedad van a actuar a este nivel. Algunos van a inhibir las interleuquinas 6, otros pueden inhibir la interleuquina 1, otros van el factor de necrosis tumoral, otros van a actuar sobre la coestimulación de la célula de los linfocitos T, y así en diferentes niveles para actuar sobre la enfermedad. Se sabe que los autoanticuerpos, como son los ACPA o el factor reumatoideo, pueden actuar en diferentes lugares. Por ejemplo, a nivel óseo, estimulando a los osteoclastos, produciendo osteoporosis. Pueden actuar también a nivel de la articulación, produciendo dolor, aunque la articulación no se encuentre inflamada. Pueden actuar a nivel pulmonar, produciendo las intersticiopatías, a nivel cardíaco, como dijimos, produciendo coronariopatía o insuficiencia cardíaca. Puede actuar en la piel, produciendo los nódulos reumatoideos, o sea que el sistema inmunológico va a ser el que va a estar rigiendo esta enfermedad. Para que la enfermedad se produzca tenemos que tener una parte genética, una parte ambiental, donde se cree principalmente que es el cigarrillo. Todo esto va a hacer de que se produzcan reacciones inmunes. A veces, un año antes, 2, 3, inclusive 10 años antes, pueden ya aparecer algunos autoanticuerpos, como los ACPA o anti-CCP o el factor reumatoideo. Esto va a llevar al comienzo clínico de la artritis, va a ser primero indiferenciada, va a producir daño articular, se va a presentar luego la artritis reumatoide con las características típicas de la enfermedad y luego las complicaciones. Aquí hay varios trabajos donde demuestran que en la actualidad el cigarrillo, por lo menos en aquellos que son ACPA o factor reumatoideo positivo, va a estar involucrado en la producción de la enfermedad o en la fisiopatología. La destrucción articular es el sello distintivo de la artritis reumatoide. Va a comenzar, como vemos allí, a nivel de la sinovial, pero luego de esto puede seguir tomando las otras estructuras, el cartílago, el hueso, y puede producir destrucción total con la discapacidad en el paciente.
Todos conocemos estos criterios de clasificación de la enfermedad, no son criterios diagnósticos, sino de clasificación, donde todos sabemos que con 4 de ellos ya podemos hacer la clasificación de artritis reumatoide. Esto es dado por el Colegio Americano de Reumatología en el año 1987. Tiene una alta sensibilidad del 91% y una especificidad del 89%, o sea que es muy alta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos estos criterios, cuando hay 4 de estos criterios, ya la enfermedad está establecida. No podemos tomar a la artritis en una forma temprana. Cuando tenemos estos 4 criterios, la enfermedad ya está establecida y bueno, ya estamos llegando tarde, hemos perdido un montón de tiempo pudiendo hacer un montón de cosas para que el paciente no llegue a una discapacidad o una destrucción articular. Por eso, desde el año 2010 tenemos los criterios ACR-EULAR, que los tienen aquí adelante. Sumando estos criterios, cuando uno llega a un score de 6, ya uno puede decir que tiene criterios para clasificar a la artritis reumatoide. Cuando llegamos mucho antes que en los criterios anteriores de 1987. Aquí tenemos la artritis temprana, o muy temprana, es un paciente de 12 semanas de evolución o menos, tiene 3 o más articulaciones, sin traumatismo previo, con compromiso de metacarpo o metatarsofalángica, rigidez matinal de 30 minutos o más, y signos de inflamación en el laboratorio, como es el valor de eritrosedimentación, proteína C reactiva, pueden tener factor reumatoideo positivo. Artritis muy temprana, es todavía más tempranamente a esto, cada vez uno quiere tomar la enfermedad cada vez lo antes posible. Sin embargo, la forma de hacerlo a esto generalmente es el médico de cabecera o aquel médico donde el paciente concurre con frecuencia, no ir al especialista, porque esto generalmente lo ve el médico generalista o el clínico o el médico de cabecera. En la artritis temprana tenemos 3 o más articulaciones afectadas, una rigidez matinal de 30 minutos o más, y vamos a tener compromiso a nivel de las manos y de los pies. ¿Para cuándo comienza la artritis reumatoide? La artritis reumatoide, una cosa es cuando aparece la manifestación articular y otra es cuando comienza la enfermedad. La presencia de ACPA o anti-CCP y factor reumatoideo pueden estar presentes años antes del comienzo de la enfermedad, sugiriendo un proceso gradual conducente al desarrollo de la artritis reumatoide. Factores solubles tales como la proteína C reactiva, hipersensibles, citoquinas, receptores de citoquinas van a estar aumentados antes de que comience la manifestación articular. En los bancos, ha estudiado bancos de sueros, a veces de 10 años, pacientes que habían hecho extracciones y los sueros estaban guardados 10 años antes de comenzar las manifestaciones articulares. Cuando se estudió ese suero, durante ese periodo de 10 años donde el paciente no tuvo síntomas, se encontraron allí la presencia de algunos autoanticuerpos. No es como una planta o una semilla, ¿verdad? La semilla comienza a germinar, sin embargo, hasta que no sale el brote, no nos damos cuenta que esta semilla comenzó a crecer. Con la artritis reumatoide ocurre exactamente lo mismo. Comienzan las manifestaciones inmunológicas, los movimientos de citoquinas, el aumento de la actividad inmunológica. Sin embargo, hasta que no comienza la manifestación articular, nadie puede pensar que este paciente está desarrollando una artritis reumatoide. Allí cuando decimos que esta artritis reumatoide es de comienzo, es temprano, ese temprano es desde que comenzó el dolor articular, pero no temprano desde que comenzaron los cambios inmunológicos en el paciente. Aquí tenemos un modelo, ¿verdad? Va a haber unas reacciones inmunes en un paciente, va a ser que se produzca la artritis temprana.
Esto puede ser que a veces haya remisión de la misma enfermedad después de un periodo de tiempo. Puede ocurrir que la artritis persista y puede que no sea destructiva en ese momento, y luego ya cuando persiste y evoluciona podemos encontrarnos las erosiones. Sabemos, como dijimos, va a haber factores genéticos, dado con el HLA-DR4, y también ambientales, como con el cigarrillo. La artritis puede desarrollar a ser severa o moderada. Ahí tenemos lo que se denomina la artritis indiferenciada, porque es un periodo en el cual el paciente tiene la artritis sin llegar a tener otras manifestaciones donde no nos permite hacer un diagnóstico de certeza. Algunos de ellos van a permanecer en forma no clasificadas y otros van a tener otro tipo de clasificación. Aquí tenemos los diferentes estadios de la artritis reumatoide. Tenemos el periodo asintomático, tenemos el periodo indiferenciado y después tenemos la artritis ya establecida. Para el asintomático solo se puede hacer prevención. Para el indiferenciado se puede hacer una prevención de artritis reumatoide. Y ya para la artritis reumatoide establecida lo que hay que hacer es el tratamiento correcto. Aquí tenemos los 3 periodos esquematizados en las manos. La primera indiferenciada, la primera es asintomática, la segunda es intermedia y la tercera ya es tardía. Y aquí también tenemos esquematizado lo que es la artritis muy temprana, menos de 3 meses. Generalmente uno lo que busca es encontrarla dentro de los 2 primeros años, porque es lo que se denomina ventana de oportunidades. En este momento, en estos 2 primeros años, desde que comenzó el primer síntoma, el primer signo y síntoma de la enfermedad, es cuando haciendo un tratamiento severo, con los controles adecuados, haciendo lo que hoy usamos en reumatología, el treat to target, o sea, apuntando hacia el objetivo, estos pacientes las expectativas de tener una enfermedad en remisión es muy alta, evitando las erosiones y evitando las discapacidades. Tenemos la artritis reumatoide establecida, la artritis reumatoide temprana, como un desafío clínico. Es una percepción sobre la gravedad de la enfermedad, la necesidad de un diagnóstico temprano, un tratamiento precoz y el aprovechamiento de la oportunidad terapéutica. Y tercero, la búsqueda de un control completo de la actividad de la artritis reumatoide. Hoy lo que estamos buscando es poder hacer un control completo de la enfermedad. No solo un control del dolor, no solo un control de evitar las deformidades, no solo del laboratorio, sino el control total de la enfermedad, una remisión clínica e inmunológica. La importancia del diagnóstico temprano. El daño articular irreversible puede comenzar en la artritis reumatoidea pronto después del inicio de los síntomas. Las erosiones se desarrollan en el 70% de los pacientes con artritis reumatoide dentro de los 2 años de diagnóstico. O sea que las erosiones, como decíamos, se producen, el paciente se puede tratar, las erosiones van a cicatrizar, pero las erosiones se van a mantener. Por eso la importancia del diagnóstico temprano. ¿Cómo identificar tempranamente a aquellos pacientes en riesgo de desarrollar una artritis reumatoide más agresivas? Vamos a tener predictores clínicos, predictores serológicos, genéticos e imagenológicos. Dentro de los clínicos, una duración de los síntomas mayores a 6 meses ya es un predictor, la rigidez matinal mayor a 1 hora, las artritis afectadas en más de 3 áreas articulares y el dolor con compromiso bilateral a la compresión tanto de las manos como de los pies. A nivel serológico, vamos a tener la presencia del factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos citrulinados o anti-CCP o ACPA, como se denominan en la actualidad. Sin embargo, ambos pueden estar presentes años antes de la aparición de la artritis. Y ambos se asocian con enfermedad erosiva y más severa, o sea, de mayor pronóstico y con mayor número de manifestaciones extraarticulares. Dentro de los predictores tenemos
serológicos, el valor de hidrosedimentación y proteína C reactiva. La proteína C reactiva no se ve influenciada ni por la edad, ni por el sexo, ni por el ayuno, ni anemia, ni niveles de proteína. El paciente va a tener la proteína C reactiva y va a ser un marcador directo de un reactante de fase aguda. Que no ocurre así, a veces con el valor de hidrosedimentación le va a variar de acuerdo a la edad, va a ser mayor en la mujer que en el hombre, los corticoides lo van a disminuir, si el paciente tiene anemia va a aumentar, si tiene policitemia lo va a disminuir. La proteína C reactiva tiene una alta correlación con la progresión radiográfica. Los niveles elevados de proteína C reactiva pueden ser predictores de desarrollo de artritis reumatoide en pacientes con artritis indiferenciada. ¿Cuáles son las limitaciones en estos test? Que un 40% de los pacientes pueden tener proteína C reactiva o hidrosedimentación normal, a pesar de tener artritis reumatoide y a pesar de que ese paciente tenga un mal pronóstico. Y que un 20% de estos pacientes pueden tener anti-CCP o factor reumatoideo negativo. También tenemos la genética, donde tenemos principalmente el halotipo de R4, que nos habla de peor pronóstico. Si bien la heredabilidad de artritis reumatoide no ha sido estimada en un 60%, no es hereditaria, a pesar de que las personas que tienen artritis reumatoide en la familia es más frecuente que haya algún familiar que tenga alguna enfermedad de este tipo. Y después tenemos los predictores en el diagnóstico por imágenes, radiología de las manos y radiología de los pies. La presencia de erosiones en la radiografía de las manos es un predictor específico en el 95% de los pacientes, pero poco sensible en el 17%. La inclusión de radiografía de pies aumenta la sensibilidad a un 33%, manteniendo la especificidad. Hoy en día contamos con dos elementos muy importantes, la ecografía y la resonancia magnética, lo cual da mayor sensibilidad, mayor especificidad que la radiografía y permiten ver a las articulaciones en múltiples planos. Permiten evaluar no solo el hueso, sino también las partes blandas. Aquí tenemos predictores por la parte de imágenes, con Power y sin Power Doppler, cómo se ve y nos ayuda al diagnóstico en una forma más rápida. Aquí radiográficamente hay una radiografía de una mano donde las articulaciones se ven normales, sin embargo cuando hacemos la erosión, la resonancia, en esas mismas manos vemos erosiones y sinovitis. Estrategia terapéutica. La evidencia que avala el beneficio de la intervención temprana de la artritis reumatoide, tanto para la artritis muy temprana, antes de los 3 meses, artritis temprana antes de los 2 años, o ya la artritis tardía o establecida. El tratamiento intenso, temprano, durante los primeros 6 meses, da como resultado una reducción sostenida en la progresión radiológica a los 5 años, independientemente del tratamiento posterior recibido. Nuevamente, la importancia de un diagnóstico temprano, entre los primeros 6 meses e inclusive los primeros 2 años de la enfermedad. Evidencian que avala el beneficio de la intervención temprana. Retrasar el tratamiento, como dijimos hoy, tan poco como 8 a 9 meses, establece un estado de daño irreversible. Los estudios indican que el comienzo del tratamiento con metotrexate tan pronto como sea posible después del diagnóstico produce beneficio clínico y funcional significativo y retarda la progresión radiológica de las erosiones. El metotrexate es la droga gold estándar para comenzar con la artritis reumatoide. Vemos aquí que el tratamiento con metotrexate mejora significativamente los signos clínicos y la función comparada con los antiinflamatorios solos, es significativamente mejor que el tratamiento tardío, reduce la mortalidad
reduce la progresión radiológica y son 4 factores a tener siempre en cuenta. La evidencia también de la intervención tenemos actualmente otras moléculas que son los tratamientos biológicos. En aquel porcentaje de pacientes donde con el tratamiento que teníamos hasta este momento no teníamos resultados, como son los DIMAR sintéticos, como puede ser la prednisona o el metotrexate, tenemos actualmente los tratamientos biológicos. Ellos son algunos de los que hay hasta el 2010, sin embargo, hoy se podrían sumar otros más, como el sarilumab y también los inhibidores de JAK, tofacitinib, baricitinib. Y las recomendaciones de EULAR, que son muchas, ustedes después las pueden leer, hay 2 que son muy importantes. El paciente en riesgo debe recibir DIMAR aunque no cumpla todos los criterios. O sea, cuando uno sospecha que puede tener una artritis reumatoide, ese paciente debe ser tratado con DIMAR. ¿Cuál es el DIMAR de elección? Es el metotrexate, es la droga de anclaje, es la que primero debe ser usada y puede producir la remisión de la enfermedad. Como conclusión, la artritis reumatoide es una enfermedad severa. Los pacientes con artritis reumatoide no tratada o inadecuadamente tratada se mueren antes de lo previsto. Todos los pacientes con artritis reumatoide establecida deben ser tratados por un reumatólogo o por un clínico habituado al manejo de estas enfermedades, utilizando drogas específicas tempranamente. Los agentes biológicos han demostrado ser efectivos para la mejoría clínica, funcional y radiológica de los pacientes con artritis reumatoide. Tienen un aceptable perfil de seguridad, aunque las infecciones en general son más frecuentes en pacientes con artritis reumatoide y biológicos. Los agentes biológicos, por el momento, deben reservarse para pacientes que no responden al metotrexate o tienen contraindicaciones para la misma. Además de los agentes biológicos, otro de los grandes avances de la reumatología en los últimos años fue la mejora en la evaluación de nuestros pacientes. Y ahora sí, ya para ir finalizando, vamos a decir algo de lo que es la monoartritis. La monoartritis son un desafío diagnóstico, ya que cualquier artritis puede presentarse inicialmente como monoartritis, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es la más característica de las poliartritis. Los 3 diagnósticos más frecuentes a considerar son la artritis séptica, que es una emergencia médica, la artritis por cristales, que es generalmente la gota, puede ser también la pseudogota en personas mayores, y los traumatismos. La artritis séptica, debido a la invasión del espacio articular por gérmenes viables. Generalmente se trata de una bacteria, la más frecuente es el aureus. La etiología pueden ser cocos gram negativos, positivos, bacilos gram negativos, microbacterias, hongos, espiroteca, virus. Las bacterias pueden alcanzar la articulación, como dijimos hoy, por propagación hematógena o metástasis de un lugar de infección distante. Un paciente con una otitis puede mirar ahí el germen y ir hacia una articulación. La implantación directa a través de la piel al espacio articular cuando uno realiza una artrocentesis y por propagación desde un lugar infectado adyacente. Dijimos hoy, un absceso glúteo puede llegar a la articulación coxofemoral y invadir y producir una artritis séptica. Los factores de riesgo son la sinovitis, derrame articular, material extraño en la articulación, una prótesis, por ejemplo, estado de inmunodeficiencia congénita o adquirida, enfermedades subyacentes que hoy la nombramos como diabetes, alcoholismo, insuficiencia hepática, artritis reumatoide, SIDA, drogadicción. Tenemos manifestaciones clínicas, como va a ser la fiebre, el dolor local, la tumefacción, la limitación de los movimientos. Las características, las diferencias que hay entre las que son gonocóxicas y no gonocóxicas. Las gonocóxicas generalmente es más frecuente en la mujer que en el hombre, la no gonocóxica a la inversa. Vamos a tener también que la no gonocóxica generalmente deja algún tipo de secuela, a diferencia de la gonocóxica que no deja secuelas.
La recuperación de la gonocóxica en la mayoría de los casos es total, mientras que en la no gonocóxica no llega a ser a veces la recuperación total. Tenemos el líquido sinovial que también va a variar. Cuando es una artritis no gonocóxica, una artritis séptica, va a ser siempre mayor a 50.000 a 100.000 elementos con predominio de neutrófilos. El líquido sinovial normal tiene más predominio de monocitos. Y en el diagnóstico vamos a tener la clínica compatible, el estudio bacteriológico positivo, líquido articular o de la membrana sinovial, el hemocultivo, los focos infecciosos a distancia y el estudio radiológico. El diagnóstico de certeza va a ser la punción articular con el estudio del líquido sinovial. Y ya para ir terminando, tenemos la artritis por cristales, que es la gota, una artritis verdaderamente muy dolorosa, donde el paciente va a decir casi el minuto exacto cuando comenzó. En su patogénesis, la precipitación y fagocitosis de los cristales de urato monosódicos en las articulaciones. Esto produce una quimotasis de los leucocitos y activación del C3 y C5, una acumulación articular de polimorfonucleares y macrófagos y la liberación de los leucotrienos y radicales libres que van a producir justamente el daño y las manifestaciones articulares. Tenemos una gota primaria, que es el 90% de las causas de gota, y una secundaria, que es el 10%. Entre las primarias tenemos el defecto enzimático desconocido, exceso en la producción de ácido úrico, por ejemplo, un paciente con psoriasis o un paciente con una leucemia, déficit en la excreción, como puede ocurrir en una insuficiencia renal crónica, y la gota secundaria va a haber aumento en el recambio de ácidos nucleicos, como en las leucemias, en las nefropatías crónicas, errores congénitos del metabolismo. Y los factores de riesgo, vamos a tener la edad, la predisposición genética, el consumo excesivo de alcohol y carnes rojas, la obesidad, los fármacos, principalmente los tiacidas, y la intoxicación con plomo. El diagnóstico y la demostración de los cristales intracelulares con birefringencia negativa en el líquido articular. Y la última causa frecuente de monoartritis es el traumatismo. Y aquí lo que más importante de todo va a ser los antecedentes. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para las preguntas. Muchas gracias.